Esta mañana vamos a hablar de la promesa de fe, un acto de generosidad y confianza. Vamos a hablar de una ofrenda misionera, una ofrenda misionera. La promesa de fe es un compromiso personal con Dios de apoyar las misiones o la obra misionera mediante una ofrenda regular, confiando en que Dios proveerá los recursos necesarios. Este compromiso debe tomarse con fe, sabiduría y gratitud, sabiendo que Dios usa nuestra generosidad para expandir su reino, sabiendo que Dios nos va a usar a nosotros para el avance de su reino. Imagina conmigo un vaso de agua, que tú tienes un vaso de agua para compartir con alguien. Y ese vaso que vas a compartir, si lo das a alguien y lo toman, bueno, gracias. A medida que lo das, tienes que confiar que hay alguien que lo va a llenar y lo va a seguir llenando. En el sistema de Dios, cuando nosotros damos a su obra, Él nos sigue dando para seguir dando. Y muchas veces en la economía de Dios no tiene sentido, pero Él los manda a dar. Es un requisito, si se puede decir, dar. Dios dice dar y se os dará. Debemos buscar dar confiando que Dios siempre nos va a suplir más para poder seguir dando. 2 Corintios 9, vamos a arrancar esta mañana en 2 Corintios 9. ¿Quién puede leer la pantalla? ¿Se puede leer? ¿Se llega a leer? Okay. Yo veo muchísimo texto. 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6, arrancando en el 6, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que pone poca semilla va a recibir poca, ¿verdad? Poca la cosecha. El que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. No vamos a dar por recibir, no vamos a dar como, ay, el pastor le pidió, tengo que dar. No, sino no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios dice: yo soy poderoso para darte todo lo que tú necesitas para seguir dando. Yo soy el que te puede proveer todas tus necesidades para que puedas suplir tus necesidades y también para seguir dando, para avanzar mi obra. Dios dice que Él tiene la capacidad de que nosotros debemos tomar de lo que Dios ya nos dio y dar con alegría. Participar, ¿verdad?, de dar con alegría. La promesa de fe nos permite honrar a Dios y participar en su obra misionera y crecer también a la vez nuestra confianza en su provisión. Voy a hablar un poco esta mañana de este tema de promesa de fe. Promesa de fe, mi anhelo es poder presentar y poder ser claro y también poder desafiarnos como iglesia a participar de promesa de fe. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Padre, por favor, lléname de tu Espíritu Santo. Dame las palabras que tú quieres que diga esta mañana, nada más y nada menos. Necesitamos, Padre, escuchar de ti. No necesitamos estar otra mañana en la iglesia, sino necesitamos escuchar de ti, por favor, esta mañana. Ayúdanos a poder comprender este tema de dar para tu obra misionera, de dar por fe,
de buscar avanzar tu reino en otras partes, de ver la obra de Cristo siempre, siempre avanzar. Te amamos, Padre, te agradecemos por tu gran provisión en todo lo que nos das. En nombre de Jesús. Amén. Primero, dar generosamente con propósito y gratitud. Tú y yo debemos dar siempre generosamente, con un propósito, no dar porque sí, y también dar con gratitud, dar de esa gratitud de corazón que Dios me dio para poder servirle. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios, ¿qué dice? Ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Tú puedes decir, Benjamín, ¿qué ama a Dios? Bueno, Dios ama diferentes cosas, pero una de las cosas que Dios dice que ama es una persona que da con alegría. Y yo no sé de ti, pero yo quiero ser una persona amada por Dios. Yo quiero tener el favor de Dios en mi vida. Y Dios dice que Él ama al dador alegre, el que da con gozo, el que da de alegría, no por necesidad, no por recibir, no con tristeza, sino con alegría. Decir, yo tengo la oportunidad, yo tengo el privilegio de ser parte de la obra de Cristo, de poder ser parte que otra persona en otro lugar donde yo no puedo ir pueda conocer del amor de Dios tal como yo lo he conocido. Hermanos, nuestra generosidad demuestra nuestra fe en Dios. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hay quienes reparten y les es añadido más. También yo me pregunto, ¿quiero ser una de las personas a quien Dios siempre le da más? ¿O quiero ser que retengo, no quiero dar y después tener solo lo que tengo y nada más? Dios dice que si sembramos generosamente vamos a segar, vamos a recibir, ¿verdad?, de la siembra generosamente. Y voy a también hacer una pausa, porque hoy en día, desgraciadamente, hay muchos predicadores que usan estos mismos pasajes para enseñar a personas a dar dinero a sus iglesias, diciendo una mentira, que es tú da a Dios y Dios te va a prosperar. Y hermanos, eso no es cierto. El sistema de Dios no es que tú vienes acá a la iglesia y das dinero y Dios te va a bendecir con más. No es así. No es así. Sí estamos viendo que Dios dice que Él nos va a añadir más, ¿verdad? Dice, quienes retienen de lo que es justo, pero vienen a pobreza. O sea, el que retiene va a venir a pobreza, pero el que reparte le es añadido más. El que siembra generosamente va a recibir. Pero, hermanos, no siempre recibimos de una forma económica. Dios da, sí, no siempre devuelve económicamente. El sistema no funciona que tú vienes acá a la iglesia y dices, bueno, doy mis ofrendas acá en la iglesia y voy y Dios me va a prosperar, porque eso no es así. No es lo que estoy hablando esta mañana. No, la Biblia no habla en ninguna parte de eso. Habla que Dios sí nos va a recompensar de acuerdo a lo que hacemos, pero nos va a recompensar primero y principalmente en el cielo. Primero y principalmente en tener tesoro en el cielo. Que eso es eterno. Eso es mucho mejor aún que tener dinero acá. Es mucho mejor que Dios nos dé algo eterno que Dios nos dé acá. Ahora, también en el sistema de Dios, Dios dice, como hemos visto mucho, que Dios nos va a suplir nuestras necesidades. Dios no nos va a dejar tirados. Dios no nos va a dejar desamparados, ¿sí? Dios promete cuidar de sus hijos, como vimos ayer. Y Él quiere, le da gozo. A Dios le da placer suplir nuestras necesidades. Le da placer que nos vaya bien. A Dios le da placer. Pero no es el sistema que dice, tú das y yo te voy a dar más. No es así. Él nos puede dar, pero capaz te da más sabiduría. Capaz te da un mejor trabajo. Capaz te da salud. Capaz te da
solo tesoro en el cielo que no lo vas a poder ver hasta que llegues al cielo. Capaz te da un poco de todo, ¿sí? Yo no te puedo decir que por dar económicamente a la obra de Dios, Dios te va a devolver económicamente, pero Dios va a cuidar de nosotros. Eso podemos confiar de seguro. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. En esto de promesa de fe, yo conozco iglesias que dan en gran manera a promesa de fe. Promesa de fe es una ofrenda que uno da por fe a la obra misionera en otras partes. Es una ofrenda económica que uno da para que otros puedan escuchar de Cristo en otras ciudades, otras provincias, otros países. No es para local. Es una ofrenda para otros lugares. Yo conozco iglesias que dan en gran manera a promesa de fe. Y ¿sabes qué? Dios les añade cada vez más a esas iglesias. Dios hace milagros, las cuales historias, por ejemplo, iglesias que tienen necesidad de un templo más grande y están tan repleto y no tienen el dinero y conozco una iglesia que necesitaba un templo y estaban así repletos y ellos tenían ese compromiso de dar y daban mucho como iglesia a la ofrenda, promesa de fe, confiando que Dios nos va a suplir. Dios, no sabemos cómo, necesitamos un templo más grande. Comprar es carísimo, o sea, construir, ¿verdad? Es carísimo y no sabemos, pero vamos por fe y vamos por delante y Dios nos manda a invertir en su obra y invertían y un día otra iglesia en la ciudad que ya había cerrado sus puertas, ¿sí? Que ya no se congregaba más, una iglesia muy vieja, tenía un templo muy muy grande. Llegó los miembros que quedaban y dijeron, ¿sabes qué? Te queremos donar nuestra propiedad, una propiedad con valor de millones de dólares, te queremos donar. Y les proveyó ese terreno y ya tenían un templo mucho más grande, tenían lo que necesitaban. Dios les proveyó. Dios promete proveernos de todo lo que necesitamos. Siguiendo acá, este versículo nos recuerda que la generosidad no lleva a la escasez, sino a la provisión abundante de Dios. Y cuando damos, reflejamos la fe en Dios. Dar con alegría, dice, no por obligación. Hechos 20:35. Hechos 20:35. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. En el sistema de Dios, Dios quiere que siempre estemos buscando dar, y no siempre económicamente, como también vimos ayer, no siempre es dinero y también no siempre es la obra de Dios. Dios quiere que demos, que seamos personas que demos, que ayudemos al prójimo, siempre, que seamos no de retener que todo para mí, sino lo que tengo es para servir al prójimo, para ayudar a las personas en necesidad. Pero dentro de todo eso lo que uno ayuda, la primera ayuda debe ser ayudar a que alguien pueda escuchar el Evangelio. Es la mayor ayuda que podemos hacer para otras personas. Siguiendo acá, debemos dar con un enfoque eterno. Cuando pensamos en dar una ofrenda misionera de promesa de fe, debemos hacerlo con un enfoque correcto, un enfoque en lo eterno. Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde ladrones roban. Algo así dice ahí, ¿verdad? Donde ladrones minan y hurtan, donde ladrones buscan y sacan. Dice, sino haceos tesoros en el cielo. Dios quiere que tengamos tesoro en el cielo, donde nadie nos puede robar, donde no se puede echar a perder. Cuando damos para la obra misionera, estamos invirtiendo, hermanos, en algo eterno. Invirtiendo en algo eterno. Segundo,
hay que confiar en la provisión de Dios. Hay que confiar en la provisión de Dios para cada día. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Mi Dios, dice acá el escritor de Filipenses, mi Dios es capaz de suplir todas las necesidades conforme a sus riquezas. Y te pregunto, ¿acaso Dios tiene necesidad? ¿Tiene necesidad? ¿Le falta algo financiero? No. Dios es dueño de todo. Él no tiene falta y dice, Él nos va a suplir y ahí debemos confiar en Él que va a suplir. Dios es fiel en su provisión. Siempre, siempre es fiel. Salmos 37:25. Joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No he visto el justo desamparado, no he visto al que busca agradar a Dios tirado por ahí. No lo he visto, no lo he conocido, dice el salmista. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Debemos dar según lo que Dios provee. Dios no busca que demos lo que no tenemos, sino que demos de lo que Él ya nos provisto. Que demos de acuerdo a lo que ya tenemos. Dios no espera que demos más allá de nuestras posibilidades, pero sí espera que seamos fieles con Él y ya con lo que ya nos ha dado. Conocí a un hombre en Itambeguazú, cuando estábamos predicando allá hace un tiempo atrás. Me dio mucha tristeza, él empezó a ir a una iglesia allá por la zona, que no lo conozco, pero me contaba esta iglesia que él empezó a ir y llegó un punto donde el pastor de la iglesia le hablaba y el pastor de la iglesia siempre hablaba del dinero, siempre con mucha presión tienen que dar. Y el pastor de esa iglesia llegó un día y le dijo, tú tienes que dar todo tu sueldo acá a la iglesia. Tú tienes que tomar el sueldo de un mes y tienes que venir y darlo todo acá. Y hermanos, eso no es lo que Dios pide. Dios en ninguna parte nos va a pedir de dar arriba y más allá de lo que es posible. Dios sabe, ¿verdad?, de todas las cosas que vivimos. Y de lo que ya nos dio, debemos dar, ¿verdad?, para su obra, con alegría. No porque un pastor, como en este caso, obliga. No porque alguien dice, tú tienes que sí o sí hacer esto. No, porque uno debe hacerlo, ¿qué? Con alegría. ¿Uno debe hacerlo para quién? ¿Para la iglesia? ¿Para el pastor? No, lo debe hacer para Dios. Con alegría, con propósito. Y confiar en que Dios va a seguir proveyendo para seguir haciendo cada vez más. Debemos, hermanos, participar de la misión global de Dios. Tú y yo debemos participar, tenemos el deber de participar. Mira conmigo Mateo 28:19. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Hermanos, este mandato es para la iglesia, es para nosotros, es para cada uno de nosotros individualmente. Dios nos manda a llevar el Evangelio, dice, al mundo, dice a todas las naciones. Ahora, te pregunto, ¿cómo llevo el Evangelio a todo el mundo? ¿Cómo puedo llevar el Evangelio a todo el mundo?
Yo creo que hay dos formas. Número uno, podemos orar por todo el mundo. Número uno, tú y yo, todos acá podemos orar por todo el mundo. Podemos agarrar un mapa y elegir un país o varios países o todos los países y orar uno por uno y rogarle a Dios que esas personas conozcan de Cristo. Podemos hacerlo. Eso está en nuestra capacidad de hacerlo. Y es una forma de llevar el Evangelio. Dios dice que toda petición que pedimos de acuerdo a su voluntad, Él lo va a cumplir. Ahora, te pregunto, ¿es la voluntad de Dios que el mundo conozca de Él? ¿Sí? Entonces, si oramos por un país, si nos ponemos a orar por un país específico, ¿será que Dios va a mandar a su palabra a ese país? Sí, hermanos. De una forma u otra, tarde o temprano, lo va a mandar. Él va a cumplir. Él va a hacer caso en ese sentido nuestra petición porque es de acuerdo a su voluntad. Y debemos suplirle a Dios que el mundo pueda escuchar de Cristo. Hermanos, en este mundo la mayoría del planeta no cree en Cristo. La mayoría de la población de este mundo ni siquiera tiene la palabra de Dios completa en su lenguaje. La mayoría. Nosotros somos privilegiados. En el español tenemos la palabra de Dios completa y no solo en una traducción, sino en un montón de versiones. Somos muy privilegiados. Hay muchos países, sino la mayoría de los lenguajes, no tengo los números conmigo, pero es asombrante cuántos no tienen. Y es nuestro deber llevarle esta palabra. Es nuestro deber, iglesia. No es el deber de la iglesia allá de Tucumán, donde venimos. No es el deber de la iglesia en Estados Unidos. No es el deber de la otra iglesia del otro lado de esta ciudad. Es nuestro deber. Es nuestra responsabilidad preocuparnos que alguien del otro lado del planeta pueda escuchar del Evangelio de Jesucristo. Y podemos empezar con orar. Decir, Dios, por favor, mande a alguien. Dios, por favor, mande a alguien que pueda traducir la palabra para esa persona. Mande a alguien a predicar a esa gente. Podemos hacer eso. Y todos debemos orar por las personas de este mundo. Segundo, podemos dar económicamente a otros lugares. No podemos literalmente mandar capaz dinero a todo el mundo, pero podemos empezar a mandar a ciertos lugares. Y si cada iglesia se involucra en mandar a diferentes lugares, se hace como una cadena y el Evangelio se esparce por todos lados. Y funciona. Hermanos, acá esta iglesia se arrancó a base de la ofrenda, promesa de fe de otras iglesias. Uno dice, pero ¿cómo es que llegaron y alquilaron este bonito local? ¿Y de dónde sacaron para comprar ese parlante, lo que sea? Otras iglesias dieron una promesa de fe, una ofrenda, la cual voy a explicar un poco más de detalles ahora, por fe, para que el Evangelio pueda llegar a Posadas y llegar a este lugar, llegar a varios que necesitan este lugar y que siga expandiendo desde acá para afuera. Y Dios quiere ahora usarlos a nosotros para hacer lo mismo, llevar el Evangelio a otros lados. Y el sistema funciona así. Después ayudamos a otra iglesia a establecerse, después esa iglesia después se multiplica y el sistema de Dios funciona así, hermano. Y la verdad, la obra de Dios cuesta dinero. Yo sé que ahora, esta mañana, estoy hablando de dinero y es un tema donde nadie quiere hablar de estos temas, ¿verdad? Los pastores generalmente hoy en día van a un extremo a otro, o hablan demasiado del dinero o no hablan nada del dinero. Y es algo, hermano, necesario. Y de vuelta digo, esto no es para beneficio ni siquiera para nuestra iglesia. La ofrenda, promesa de fe, que uno se compromete a decir, yo quiero ser parte en avanzar el reino de Cristo en otras partes. Esa ofrenda que damos como iglesia no es para acá. Ni un centavo de eso es para nuestra iglesia. No se va a gastar en este lugar. De una forma u otra se va a usar para avanzar el reino de Cristo en otras partes.
para ayudar a otras iglesias en otras ciudades, en otros países, a avanzar el reino de Cristo en esos lugares. Y sabes que, hermanos, hay necesidad en todas partes. Yo puedo ir a la iglesia que sea y hay siempre necesidad, siempre hay oportunidad, y si me pongo a preguntar, pero ¿qué necesita? Y siempre hay dos cosas que la iglesia tiene necesidad. ¿Quién quiere adivinar cuáles son? Toda iglesia tiene. Dos cosas que la iglesia necesita, que nunca hay suficiente. ¿Obreros? Sí, pero obreros y dinero. Toda iglesia necesita obreros y dinero para financiar la obra de Cristo. Y Dios, hermanos, nos da de lo que tenemos para dar, para hacer de bendición, para tener tesoro en el cielo. Voy a pedir, si Manuel, ¿me puedes ayudar? Vamos a repartir uno de estos a cada... Toma, Amadeo. ¿Ya tienes uno? Bueno, muy bien. Uno para cada uno. Acá tengo unos sobres. Vas a ver que dice promesa de fe. Dame uno, por favor, hermano. Después, si falta en la mesa atrás, también hay más. Promesa de fe. Hermanos, algún día me van a entender. Capaz no entiendan hoy. Algún día me van a entender. Yo hago esto porque los quiero mucho. Como iglesia los quiero. No lo hago porque yo quiero hablar de dinero. Lo hago porque creo de todo corazón en la promesa de fe. El hecho que yo puedo estar acá hoy, ¿verdad? Con mis gastos suplidos y poder invertir el dinero que se invierte acá es por promesa de fe. El hecho que mi padre pudo venir a Argentina y servir al Señor de la forma que hizo, y mi padre ha sido influenciado, o sea, ha influenciado muchos hombres, muchos pastores, ha trabajado con muchas iglesias, Dios lo ha usado en gran manera, ha sido por promesa de fe. El hecho que mi abuelo vino acá a este país en el año 73 a empezar a servir al Señor tiempo completo fue por promesa de fe. El Evangelio, hermanos, en parte llegó a Argentina por la promesa de fe. Llegó por misioneros que entraron de otros países hace muchos años atrás, décadas atrás. Y llegaron y con un esfuerzo dicieron, tenemos que compartir el Evangelio de Cristo. Y así se empezó a expandir. Y no solo de la Iglesia Bautista, pero hay muchos otros también, pero con ofrendas misioneras dadas por fe de otras iglesias de Estados Unidos o del país que sea. De iglesias que dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos mandar el Evangelio a Argentina. Yo no puedo ir, pero puedo mandar mis oraciones y puedo mandar mi dinero al hermano tal que va a ir a Argentina y va a predicar el Evangelio. Y así llegó el Evangelio a Argentina. Así llegó hace muchos años atrás. Y ha expandido hasta que ahora hay iglesias por todo el país. Gloria a Dios por ello. Y hace falta aún más. Y hace falta hacer más por la causa de Cristo. Nuestro país necesita más de Cristo. Pero aún así, Dios quiere utilizarnos a nosotros como iglesia para ayudar a otras iglesias en este país y también ayudar en otros países que el Evangelio siga avanzando. Esto no termina acá, hermanos. Hasta que Cristo no venga o hasta que todos nos estemos en el cielo, esto no termina. Esto es un proceso que hay que seguir, hay que buscar de una forma u otra. Nosotros vamos a adoptar el sistema de promesa de fe. Otras iglesias lo usan con otros nombres o con otros métodos, pero con el enfoque de dar a la obra misionera, como quieras describirlo. Voy a describir qué es promesa de fe y vamos a cerrar esta mañana. Promesa de fe es una promesa que tú haces a Dios. Es un compromiso que tú haces con Dios de dar X cantidad de dinero para la obra misionera, sea una vez a la semana, sea una vez al mes, sea
cuando sea que tú te comprometas con el Señor. Mi recomendación será una vez a la semana o una vez al mes. Es mi recomendación, depende de la economía de cada uno. Es una promesa que tú haces con Dios. Ahora, esta ofrenda yo no voy a saber cuánto cada uno da. No quiero saber, acá nadie va a saber cuánto el otro hermano da. Esto es entre tú y Dios. Esto es personal entre tú y Dios. Nadie tiene que saber qué has comprometido tú con Dios. Nadie, sea poco, sea mucho, no importa. Esto es entre tú y Dios. Y debes hacer esto, debes comprometer, decir, Dios, ¿cuánto quieres que yo dé para la obra misionera? ¿Cuánto quieres que yo dé para que otros puedan escuchar de Cristo? ¿Cuánto quieres que dé? Y sabes que Dios te va a dar un monto. Dios te va a poner en tu mente un número. Te va a dar un número. ¿Y sabes qué? No es capaz, no es sorpresa, pero Dios conoce tu economía. Dios sabe todo de ti. Dios sabe de tu pasado, tu presente, y Dios sabe tu futuro. Dios sabe. Y hermanos, si Dios te pone un número y Dios te dice, quiero que des, voy a usar el ejemplo de 5,000 pesos semanal. Vamos a suponer que Dios dice, quiero que des 5,000 pesos semanal. Dios sabe que Él te va a suplir los 5,000 pesos semanal. Dios no te va a pedir algo que tú no eres capaz de hacer, o que, mejor dicho, Él no sea capaz de proveerte para hacer. Y hermanos, esto debe hacerse, como dice la palabra, por fe. Esto no es una ofrenda de decir, bueno, a mí me sobraron 1,000 pesos esta semana, voy y pongo y listo. No es ese tipo de ofrenda. Esto es algo que uno hace por fe. ¿Qué es fe? Fe es acción, yendo para adelante sin saber en qué vas a pisar. Es tomar un paso para adelante sin saber exactamente cómo voy a pisar. Es, por ejemplo, sentarse sobre una silla y decir, yo confío que esta silla me va a sostener y me siento. Pongo mi fe en el asiento. Es esa acción, es esa fe. Dios quiere que tengamos fe. La palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La vida cristiana debe estar estructurada por Dios, que lo vivamos por fe. Lo que pasa es que tú y yo estamos muy acostumbrados a vivir la vida cristiana en nuestra fuerza, a nuestro parecer, con nuestra habilidad, en nuestra opinión. Y Dios nos manda en todos los aspectos, incluyendo lo económico, a vivir por fe, a confiar en Dios, ¿verdad? Tomando acción, yendo para adelante, siempre confiando que Dios me va a suplir, que Dios lo va a hacer. Ahora, es así de sencillo. Necesito cerrar esta mañana. Pídele a Dios. Yo te voy a pedir esta semana, con el sobre, llévalo a tu casa, dile, Dios, ¿quieres que dé la promesa de fe? Yo creo, por lo que vemos en su palabra, y podemos seguir viendo más pasajes, yo creo que Dios quiere que estemos involucrados en la obra misionera. Esto es una oportunidad, no es la única oportunidad, no es el único método, ni la única iglesia, siempre hay otra forma, vida y por haber. Esto es una, yo lo recomiendo. Puede hacer otras cosas si prefiere hacer de otra forma. Pero decir, Dios, ¿quieres que dé? Si es un sí, Dios, ¿cuánto? Dios te va a dar un número. Ahora, cuando Dios te da ese número, capaz ese número no te guste. ¿Por qué? Esto es fe. Esto es un paso de fe, es un paso donde uno se estira un poco. Uno dice, creo que puedo, pero ¿en serio, Dios? ¿De verdad? Yo te digo, sinceramente, hermano, me están mirando medio raro esta mañana, porque capaz esto es muy desconocido. Tengo años haciendo esto. Cada vez que yo le pregunto a Dios, Dios me da un número que a mí no me gusta. Siempre. ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta? Porque yo soy carne y hueso como usted. Soy pecador igual que todos acá. Y mi carne anhela las cosas de acá. Mi carne anhela tener todo el dinero que tengo para mí. De verdad. Yo no anhelo de dar todo para todo el mundo. No quiero. Yo quiero tener para mí y tener más para mí. Eso es la naturaleza humana. ¿Sí? Y es lo que Satanás también quiere que trabajemos para tener para nosotros. Dios nos manda para tener, para dar, para ayudar al prójimo, para ayudar a otros. Y entonces Dios dice, yo quiero que des este monto. Y yo digo, Señor, pero me complica ese monto, me pone en un lugar aprestado.
no me gusta, no voy a, capaz tenía un dinerito extra todos los meses que me sobraba y eso me pidió Dios. Y digo, bueno, podría, pero capaz no voy a poder salir a tomar café todas las semanas. Para los que me conocen, a mí me encanta salir a tomar café. Y decir, pero esa platita de ir a tomar un café de 3,000 pesos, lo que sea que 5, 6, 7, lo que uno gaste. Capaz no puedo. Dios, ¿de verdad? Y si uno sigue hablando con Dios, Dios va a ser claro que ese número es de Él. Recuerda, si Dios te pone en el monto, Dios te va a proveer ese monto. Y Dios va a probar tu fe. Dios te va a poner una situación donde estés medio con la espalda contra la pared, estés medio aprestado una semana o un mes y dices, pero si doy promesa de fe, no voy a poder hacer. Pero Dios me dijo y cata la plata y ahí va a definirse si vas a confiar en Dios y dar y confiar que Él va a proveer o si vas a no confiar. Digo, yo hice hace unos años atrás, estaba dando promesa de fe y me casé. ¿Okay? Cuando yo me casé, daba una promesa de fe de un monto, vamos a decir, para mí era relativamente cómodo. Yo vivía en Estados Unidos, tenía negocio, tenía muy buenos ingresos. Sinceramente, pensándolo bien, daba muy poco a comparación a lo que tendría que haber dado. Pero bueno, dejé mi negocio allá, me vine a vivir a Argentina, vine a casarme, ya no tenía más ingreso. Es más, vine no solo a casarme, sino a empezar el proceso que Dios me llamó a servirle a Él tiempo completo. Confiar en Él para su provisión completamente. No es para todos, pero para algunos Dios los llama a ellos. Empecé ese proceso, de verdad me casé y empezamos a vivir, tenía algo de ahorros y esos ahorros empezaron a ir, cada mes se iban. Y Dios sobrenaturalmente proveyó siempre, hasta el día de hoy siempre han suplido todas las necesidades. Pero en ese momento tenía todavía mi compromiso de promesa de fe. Ahora, el compromiso de promesa de fe, la forma que normalmente se hace es un compromiso por un año. Es una promesa con Dios por un año. Y si yo por un año voy a cumplir esto, de acá a un año se hace una reevaluación, uno con Dios, dice Dios, esto lo que hice el año pasado, ¿qué quieres que haga este año ahora? ¿Sí? Entonces el año que viene también vamos a tener un momento donde vamos a dar un enfoque a esto, ¿verdad? Donde uno puede renovar su promesa con el Señor, renovar su compromiso con Él. Y bueno, yo tenía este compromiso por un año con Dios, por X monto de dinero. Cuando yo estaba ya acá en Argentina, el monto de dinero equivalía a una cuarta, vamos a decir una cuarta o una quinta parte de mis ingresos promedio mensual. Era bastante dinero. O sea, era una promesa que yo había hecho y estaba viviendo más encima completamente por fe. No sabía qué me iba a entrar y llegaba a veces semanas donde no tenía nada, donde estaba bien aprestado y decía, pero yo hice la promesa a Dios y tenía ese dinero en mano y después no tenía un centavo más. Y dije, hermanos, por la gracia de Dios puedo decir que fui fiel al Señor en ese proceso y terminé mi compromiso en año. Y di cada mes, de acuerdo a esa promesa. Y sabes que Dios siempre me supo. Siempre yo daba, dice, bueno, es lo último, pero me lo prometí a Dios, ahí está, doy mi ofrenda, promesa de fe. Y bueno, esta semana me quedé sin plata y después Dios me manda de otro lado, me proveyó algo. Siempre, hermano, de una forma u otra siempre me ha suplido. No es un sistema donde tú das y Dios te prospera en gran manera, no estoy hablando de eso, pero Dios promete suplir nuestras necesidades. Eso sí lo promete. Y Dios lo va a hacer. Dios no va a hacer pasar hambre, no nos va a hacer pasar en necesidad. Capaz no tengamos todo lo que deseamos tener. Eso es diferente. A veces tú y yo queremos tener muchas cosas materiales. Y lindo, está bien, todo bien. Pero a veces Dios no nos va a dar para tener todo eso, pero sí nos va a dar por lo menos lo suficiente para comer, alimentarnos bien, para ponerlo en la ropa, para el vehículo, para la casa, para lo que sea. Dios nos va a proveer. Hay que confiar en Dios. Y hermanos, te digo esto porque las iglesias
que dan promesa de fe son iglesias grandemente bendecidas por Dios económicamente. Lo vuelvo a repetir, las iglesias que yo conozco que dan promesa de fe, ¿sí?, son grandemente bendecidas económicamente. Ahora yo te pregunto, ¿querés ser grandemente bendecido por Dios o no? No es para poner presión, y te digo también hoy, porque la semana que viene vamos a tomar un compromiso con el Señor en este tema. Y no quiero que hagas una decisión por emoción. Esto no se hace por emoción. Esto se hace en oración y es algo serio. Dios, ¿qué quieres que dé? Aun si es muy poco el monto, no importa. Si Dios te pone, compromete con Dios, cumple tu promesa con el Señor. No importa, sé fiel en eso. Prueba a Dios, viva por fe. Y vas a ver que Dios te va a proveer para esto y te va a proveer para tus necesidades y capaz te provee para más. Estuve en una iglesia, conto una historia y voy a cerrar. Estuve en una iglesia, en una conferencia de misiones. Una conferencia donde fuimos varios misioneros, ¿sí? Misioneros siendo familias que estamos yendo a otros países. Estamos en Estados Unidos en esta instancia, en Texas, una iglesia hispana, ¿sí? Y fuimos varios misioneros ahí a presentar nuestro proyecto, cada uno yendo a un país diferente, yendo a empezar una iglesia en un país diferente. Yo venía para Argentina, en el momento no recuerdo los otros, pero seguramente había diferentes países de Sudamérica y también de otras partes del mundo representados. Ponele que éramos 6 o 7 misioneros en esa conferencia. Una iglesia hispana, para el que dice que el hispano no puede, para el que dice que el hispano no tiene plata, porque eso es la excusa que siempre damos. Siempre decimos, pero nosotros no podemos. Y es una excusa que hace años escucho. Que la iglesia hispana no puede, que la iglesia en Argentina no puede, que acá no se puede. Hermanos, sí se puede. Se puede en Argentina, como se puede en Paraguay, como se puede en Estados Unidos, se puede en donde sea. Dios usa su iglesia. Y Dios usa con lo que nos da. No tenemos que ganar en dólares para poder dar. Tenemos que dar de lo que Dios ya nos dio. Aunque no tengamos casi nada, pero lo poquito tomamos y decimos, Dios, esta monedita que tú me das por fe, lo voy a dar. Y te voy a honrar. Y Dios va a estar más contento con ello que el rico que da de lo que sobra. Sabemos eso de la Escritura también. Nos muestra claramente la historia de ello. Pero estuve en esta iglesia y invitaron a un pastor especial a predicar. Un pastor también misionero que justamente se dedica a la traducción de la Biblia. Un pastor que habla algo de 10 idiomas. Creo que más de 10. Quedé sorprendido. El tipo habla un montón de idiomas. Viaja a todo el mundo, puede predicar en más de 5 idiomas, y dije, wow, qué nivel. O sea, yo quedo así chiquitito a comparación. El tipo sabe muchísimo del lenguaje y lo está utilizando para traducir la palabra de Dios en lenguajes de personas que no tienen. Tiene todo un equipo que trabaja con él en ese proyecto y Dios lo está usando y la verdad es muy lindo. Pero él vino a predicar y subió la primera prédica. Y en la introducción estaba saludando a todos los hermanos y él dijo, mira, yo hace años vine acá a esta iglesia. Y la vez cuando yo vine, la vez pasada, ponerle que eran 5 años anteriores, capaz un poco más. Cuando yo vine, en el estacionamiento de la iglesia tiene una playa de estacionamiento afuera. Todos los autos eran autos re viejos. Todos autos así, pero atados con alambre, como decimos acá en Argentina, ¿verdad? Muy viejo. Y dijo, ¿sabes qué? Yo llegué hoy y cuando entré, yo vi autos de lujo afuera. Yo vi autos, casi todos, modelos más nuevos. Y dijo, ¿sabes qué? Me doy cuenta, ustedes son una iglesia que dan sacrificialmente promesa de fe. Y es verdad, esta iglesia tiene una cultura ya de hace años de dar a la obra misionera sobre todas las cosas. Y los hermanos, siendo hispanos, siendo inmigrantes, no teniendo ciudadanía en Estados Unidos, teniendo que sacrificarse y trabajar cualquier changuita por ahí, cualquier cosa, ¿verdad? Consiguen su poquito de dinero y dicen, vamos a dar a la obra misionera, vamos a mandar dinero a los países donde nosotros venimos y también a otros países, ayudar que ellos puedan conocer el Evangelio. Y Dios
bendijo los hermanos de esa iglesia a través de los años. Y cada vez se reflejaba. Y yo recuerdo también porque había autos muy, muy, muy lindos en el estacionamiento. Y era algo único, hermanos. Era una iglesia bendecida por Dios. Una iglesia no tenía deudas, la iglesia tenía todos sus edificios pagados, que en Estados Unidos capaz acá es normal, pero allá es muy raro porque todo funciona a deuda, todos tienen deuda por todo. Y una iglesia no tenía deuda. Una iglesia estaba bien parada económicamente, los hermanos estaban bien pagados económicamente, pero no empezaron así. No empezaron de tener mucho a dar, empezaron desde abajo, es decir, con lo poco que tenemos, queremos ser parte de la obra misionera. Hicieron y son fieles. Te digo una historia más de esta misma iglesia. El espíritu era tan fuerte de dar al prójimo, de dar a la obra misionera, que un día, ponerle un mes o dos después de esa conferencia, yo volví, estaba en esa ciudad de vuelta, viajando, y fui un sábado de la mañana cuando la iglesia se reunía a salir a evangelizar. ¿Sí? Y llegué esa mañana y fui parte del grupo y salí con ellos a evangelizar. Esa mañana 3 personas se acercaron y cada uno de ellos me dio un billete. Cada uno de ellos me dio un poco de dinero. Y yo esa mañana dije, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie para recibir. Pero ellos dijeron, ahí está el misionero, quiero ser parte. A ver, Dios me dio, tengo un poco en mi billetera, le voy a dar. Y me llegaron y me dijo el hermano me dijo, hermano, toma, quiero que vayas a tomar un helado con tu esposa. Toma, anda a tomar un buen tiempo con tu esposa. Otra hermana vino y me dijo, hermano, acá tienes un dinero, quiero que vayas a comer hoy día. Te quiero cubrir en los gastos de la comida hoy al mediodía. Te digo esto porque fue la única iglesia que visité que conocí algo así. Una iglesia donde aplicaban lo que vemos acá, que dice, es más bienaventurado dar que recibir. Donde los hermanos estaban más buscando la oportunidad, diciendo, Dios, ¿a quién puedo servir? ¿A quién puedo ser de bendición? ¿Cómo puedo invertir mi dinero buscando? Y la verdad, no era el dinero que me bendijo, fue el espíritu de ellos, fue el espíritu de querer dar, que me tocó a mí profundamente. Yo después fui con mi esposa y lloré, porque yo soy un indigno pecador, yo no merezco eso. No, hay personas que lo merecen mucho más. Pero era un espíritu de dar y Dios los bendice a ellos por ello. Hermanos, yo quiero lo mismo acá. Quiero fomentar lo mismo, que siempre tengamos un espíritu de decir, primero nos preocupamos que el evangelio se predique en nuestra ciudad y se predique en otros lados. Y lo hacemos a través de estar involucrados en esta iglesia, a través de orar y a mandar nuestro dinero, lo que podamos, a otras partes, a ayudar que el evangelio se propague en otra parte, y siempre que sea el espíritu de nuestra iglesia, que el evangelio prospere, que la palabra de Dios siga corriendo, siempre, siempre. Cuando nos preocupamos de ello, hermano, Dios se va a preocupar de suplir todas nuestras necesidades. Tenemos necesidades. Ustedes saben que estamos orando que Dios nos provee terreno. Dios nos va a proveer un terreno. Yo confío de todo corazón, no tengo la menor duda, Dios va a hacer un milagro y nos va a dar un terreno. Nos va a dar un terreno asombroso. Y lo van a ver algún día. Van a poder ver. Y eso va a venir por la fe. Va a venir por tomar fe y decir, Dios, no sé cómo hacer, pero vamos a predicar al vecino de Cristo. Dios, vamos a repartir folletos. Dios, voy a estar involucrado en salir a predicar. Voy a hacer esto, lo otro. Voy a orar, ¿verdad?, por mi ciudad. Voy a orar por los de otras provincias. Voy a dar mis ofrendas acá a la iglesia. Voy a dar a la ofrenda misionera. Y cuando nos preocupamos como iglesia de avanzar el reino de Cristo, Dios se va a complacer de nosotros. Y Dios va a decir, yo te voy a bendecir. Y va a proveer para la iglesia, tanto individualmente en cada una de nuestras vidas, como institucional, va a proveer todas las necesidades y va a ser hermoso ver. Y yo anhelo ver a Dios glorificarse de esa forma acá en la iglesia Victoria. Así tome su sobre, vaya a casa, ore esta semana. El domingo que viene
vamos a tomar un compromiso. Mi anhelo es que tú tomes un compromiso con Dios, empiezas a dar. El sobre los sobres después van a estar atrás, siempre o en la mesa o atrás vamos a armar un lugarcito para ponerlo. Los sobres los puedes agarrar toda la semana si es necesario. Puedes poner dinero ahí, puedes traerlo en la reunión, ponerlo en la caja atrás o ponerlo en el ofrendero, ¿sí? Y el sobre, y después este dinero se aparta y se va a usar solo para la obra misionera. Y como todas las cosas siempre en lo económico acá en la iglesia, se va a mantener un récord claro y transparente exactamente lo que entra, para qué sale, cuánto y todas esas cosas. Vamos a orar. Padre,